Mi nombre... ¿Este? Esto te lo ponía en bolsillo, te lo ponía para el live. Cuando empecé a hablar se van a pescar todo porque justo aquí esto va a enganchar en un bolsillo. Aló, aló, ¿no? Aló, 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 ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya. Ya, estamos. Ya. Hola, mi nombre es Milenko Versovic, soy Data Scientist de Entel y hoy les quiero mostrar la herramienta de Shiny, ¿ya? Shiny y base de datos. La ruta de la presentación está dividida en 3 partes. En la primera parte yo les voy a hablar un poco de Shiny y es la parte un poco más teórica, ¿ya? La segunda parte les voy a hablar de base de datos y R, que eso ya es más código, y en la última parte voy a ocupar los 2 elementos, ojalá vamos a ocupar los 2 elementos, para construir una aplicación sencilla en Shiny y la vamos a subir, ¿ya? Bueno, primero tengo que hablar un poquito de R. Probablemente ustedes ya muchos lo conocen. R es un lenguaje de programación funcional bastante popular en el mundo de Data Science. Sus principales fortalezas es la manipulación y visualización de datos. Por otro lado está Shiny. Shiny es una librería de R que apalanca, digamos, muchas de las fortalezas de R y nos ayuda a construir dashboards y aplicaciones interactivas de manera fácil e intuitiva. Ya, hablemos un poco de la estructura básica de una aplicación en Shiny. Consta de 2 scripts, uno que se llama UI.R y otro que es el server.R. El UI.R es donde vamos a diseñar el layout y vamos a incluir todos los elementos que queremos en nuestra aplicación. Y en el server vamos a construir algunos de estos elementos y vamos a definir cómo interactúan entre ellos, ¿ya? Además, existe un tercer script que no es esencial, pero es útil para que el código sea más ordenado, que es el global.r, ¿ya? En él, todos los objetos que construyamos en ese script van a ser visibles tanto para el server como para la UI. Bueno, tenemos un ejemplo acá de una interfaz gráfica sencilla, de una UI sencilla, en donde construimos un layout, en este caso Fluid Page, y incluimos 2 elementos, un input y un output. El input es un slider input y el output es un gráfico, ¿ya? A la derecha podemos ver cómo sería la aplicación con este layout, ¿ya? Es importante recalcar una cosa, que cuando nosotros diseñamos nuestra aplicación y escribimos, digamos, nuestro script UI, cuando nosotros creamos un objeto de tipo input, los objetos de tipo input son creados inmediatamente, pero los objetos de tipo output simplemente se generan, ¿ya? Para crearlos se crean en el server. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Hablemos un poco de los inputs, ¿ya? Que al final son los inputs y outputs lo que definen nuestra aplicación. Los inputs se crean con la función de tipo input, valga la redundancia. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, creamos un slider input. Si queremos crear un file input, la función es file input, ¿ya? Es así de fácil la sintaxis. Los principales argumentos son el ID del input, que los vamos a utilizar después para manipular este objeto, y el label o etiqueta que queremos que se muestre en nuestra aplicación, ¿ya? Aquí a la derecha podemos ver algunos tipos de input que están disponibles. Es bastante fácil crearlos. Ahora hablemos un poco de los outputs. Análogamente, los outputs se crean con las funciones de tipo output. Si queremos crear un gráfico, existe la función plot output.
y perdón, me voy a relatar un poco, no los creamos. Lo que hacemos es generar el espacio en la UI. Para crearlo los vamos a crear el server, ¿ya? El único argumento importante que le tenemos que entregar a las funciones de tipo output es el ID, para después poder, digamos, invocar este objeto y poder manipularlo. Bueno, ahora voy a hablar un poco del servidor y de crear outputs. Para crear outputs, nosotros necesitamos la lista de outputs, que es un objeto que se llama output, y después agregar el signo peso y el ID del output que nosotros queremos crear. Para crear outputs, ocupamos las funciones de tipo render, ¿ya? Por cada función de tipo output, por ejemplo, plot output, que vimos anteriormente, va a existir su análogo en las funciones render, ¿ya? Render plot. Si queremos crear un texto, va a existir la función text output y la función render text, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo. Yo invoco a la lista output con el ID del objeto output que quiero crear, llamo a la función renderPlot porque mi objeto era de tipo plot y lo creo, ¿ya? Adentro de la función. Por último, voy a hablar de cómo crear un vínculo entre inputs y outputs, porque la gracia de crear aplicación interactiva es que el usuario interactúe y que, digamos, nuestra aplicación actúe acordemente. Para ello, para crear un vínculo entre inputs y outputs, cada vez que nosotros construyamos un output en las funciones render, tenemos que hacerlo en función de los inputs. ¿Cómo hacemos eso? Existe una lista de objetos llamada input, la llamamos, ¿ya? Después signo peso y ocupamos el ID del input que queremos que ayude a crear a este objeto output, ¿ya? Yo sé que todo esto, para los que no han visto, es mucho, pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí estoy en RStudio, una ID de R, y vamos a ver el primer ejemplo. Aquí, el primer server global, que les conté que no es esencial, pero es útil para crear objetos que sean visibles. ¿Ah? Ya, perfecto, sí. Pero probemos con, a ver, probemos con esto es igual. Ya. Entonces, le había contado que el script global, ¿ven bien ahí? ¿Sí? Ya, el script global, nosotros creamos los objetos que queremos que sean visibles tanto a la UI como al server, ¿ya? Aquí simplemente voy a llamar la librería Shiny. Luego, en la UI voy a incluir mi layout y los inputs y outputs que yo quiero incluir en mi aplicación. En este caso, un slider input que va a tener una ID size y el label, la etiqueta que va a aparecer es size of the sample, ¿ya? Después hay otro argumento que es el valor, digamos, en el que se va a aparecer por default y el rango de este slider, ¿ya? Además voy a agregar un objeto de tipo output que es un plot. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la UI yo creo inputs, pero simplemente creo el espacio para los outputs? Y ahora les voy a mostrar cómo es eso. El server, primero lo voy a dejar, digamos, sin nada, para que vean a lo que me refería, que simplemente en la UI se crean los espacios y no se crean al tiro los objetos de tipo output. El input se creó, pero el output no aparece, porque todavía lo tengo que crear, digamos, en el server. Lo que está y que no se ve acá es el espacio, ¿ya? ¿Se ve la aplicación o no? ¿Sí? Ya. Ahí. Entonces aquí, si yo les comento esto, primero voy a... Ya. Ahora sí aparece mi output, ¿ya? Pero este output no es reactivo, ¿ya? No reacciona con mi input, que es la, digamos, la funcionalidad que yo quiero lograr.
Y si se acuerdan, yo les dije que para crear ese vínculo, yo tengo que construir mis outputs en función de mis inputs. Entonces aquí voy a comentar esta parte de cómo creo, digamos, mi gráfico. Y ahora aquí yo le agrego este argumento, ¿ya? Y ahora voy a mostrar cómo... Y ahora esto queda en función de los inputs, ¿ya? Esa es la reactividad. Para los que no saben R, este código acá lo único que hace es crear un histograma, ¿ya? Si lo corro acá en consola, es un histograma, nada más, ¿ya? No es nada del otro mundo. Ya, sigamos. Ya, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Para crear aplicaciones Shiny necesitamos el script UI y el server. En la UI definimos nuestra interfaz, nuestro layout y los elementos que queremos agregar en nuestra interfaz gráfica, que son los inputs y los outputs. Después, en el server, vamos a crear los outputs y vamos a definir los vínculos entre inputs y outputs, ¿ya? Ya, ahora tengo que hablar un poco de la reactividad. El vínculo que se crea entre un input y output se llama reactividad, ¿ya? Y es lo que genera que estas aplicaciones sean interactivas. Para entender un poco la reactividad, piensen un poco en Excel, ¿ya? Donde ustedes tienen una celda, crean una función y cuando cambian, digamos, una celda, cambia la otra celda. Eso es básicamente la reactividad, ¿ya? Más en concreto, existen valores reactivos y funciones reactivas. Hasta ahora, los valores reactivos que nosotros vimos fueron los inputs, ¿ya? Y las funciones reactivas que nosotros vimos fueron los renders, ¿ya? Que crean los outputs. Esto funciona de esta manera. Si es que tenemos un vínculo entre un input y un output, y el input cambia porque el usuario lo modifica, este input avisa a la función que lo está ocupando que algo cambió. Y la función, en este caso la función render, ¿cómo se llama? Responde, y lo que hace es ejecutar nuevamente el código que tiene adentro, ¿ya? Es muy una cosa así, es muy importante que los valores reactivos solamente se pueden ocupar dentro de ambientes reactivos o funciones reactivas. Después voy a mostrar qué pasa si es que, en el fondo, tratamos de ocupar un elemento reactivo fuera de un ambiente reactivo. Hasta ahora hemos visto un tipo de función reactiva, que son las funciones de tipo render, para crear nuestros outputs, ¿ya? Pero existen 7 en total, de las cuales solamente vamos a ver una más, ¿ya? Que es la función reactive. La función reactive es un híbrido entre valor reactivo y función reactiva, porque puede cumplir las dos funcionalidades. Su objetivo es modularizar el código, cosa de que guardemos un valor para después utilizarlo más adelante, ¿ya? La funcionalidad se nota mejor con un ejemplo. Lo que sí quiero decir es que para ocupar, digamos, objetos de tipo reactive, hay que ocuparlos como funciones y no como objetos. Ahí voy a mostrar a qué me refiero con eso. ¿Ya? Voy a ver el ejemplo 2. Aquí vas a ver esto. Bueno, nuevamente en nuestra aplicación tenemos un global que simplemente llama la librería Shiny. Y ahora tenemos una UI muy parecida a la anterior, simplemente que agregamos un output más con un ID stats, ¿ya? Y es de tipo verbatim text. Y en el server construimos nuevamente nuestro output, pero primero lo voy a construir como la habíamos construido antes, para mostrar la gracia de esto. Y esto lo voy a aumentar. Ya, entonces aquí en mi server estoy construyendo mi gráfico en función, digamos, del input, del slider, y además voy a construir un summary de estadística, ¿ya? Lo voy a mostrar acá. Ya, entonces esto es muy similar a la aplicación anterior, solo que abajo sale esto. Ya voy a agrandar porque se entiende. Ya, quiero que se fijen en una cosa.
el texto abajo lo que quiere mostrar son las estadísticas de este histograma. Pero si se fijan, esto que aparece acá no tiene mucha relación con lo que aparece arriba. A ver, si no que se note... A ver, ya. Por ejemplo, acá el último, digamos, valor llega como más cerca del 3 y aquí está como, el máximo sale como en 2,4. Ya, aquí no se nota tanto, pero... sí, por ejemplo, aquí el máximo es 3, pero en el gráfico el máximo es como 2, y algo. Y aquí mi mínimo es más chico que menos 2, pero acá me parece que es menos 1,6. ¿Ya? ¿Por qué está pasando eso? Vamos a mostrar qué está pasando. Lo que está pasando acá es que mi input está avisando que alguien lo cambió. ¿Ya? Luego, mis outputs en las funciones render van a buscar ese valor. Y cada uno por sí solo crea, digamos, una muestra para construir un gráfico, un histograma, y para construir un summary. Y como esta, digamos, función es aleatoria, yo le meto un número acá, el random, crea una muestra, pero las muestras las crea simultáneamente y no tienen por qué ser iguales. Esto es una función aleatoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Con un paso intermedio, ¿ya? En vez de pasarle directamente el input a mis funciones de tipo render, voy a ocupar una función reactive que en el fondo va a almacenar este valor y cada vez que este se cambie, se va a borrar acá y recién ahí le va a pasar exactamente la misma muestra a cada uno de los outputs. ¿Ya? Voy a ver cómo eso funciona. ¿Ya? Entonces primero creo mi objeto reactive, ¿ya? Que le voy a llamar data, ¿ya? Que está en función de un objeto, un input. Y luego, en vez de pasar esto, voy a pasar mi objeto data como función, por eso ocupo paréntesis, y se lo voy a pasar a las dos funciones render para crear los outputs, cosa de que los dos ocupen la misma muestra. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando yo cambio esto, el gráfico que muestra ahí es exactamente, digamos, el mismo resumen que se muestra. Por ejemplo, acá llega más o menos hasta 2, aquí también llega hasta 2. En el mínimo llega a 2,3, acá también llega a casi como menos 2,3. Aquí llega casi a menos 2, aquí también llega casi menos 2, aquí también llega a 2 y aquí llega a 2. Entonces, los dos valores son los mismos que se están ocupando para el gráfico como para el resumen. ¿Ya? Esa es la funcionalidad de los objetos de tipo reactive. Nos ayudan a almacenar y a modularizar nuestro código. Ya, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? La reactividad une valores reactivos con funciones reactivas. Los valores reactivos que hemos visto hasta ahora son las funciones de tipo input y las funciones reactivas que hemos visto hasta ahora son las funciones de tipo render. ¿Ya? Para crear ese vínculo, cada vez que yo cree un output, lo creo en función de un input. Y eso va a crear el vínculo de reactividad. Muy importante no ocupar elementos reactivos fuera del ambiente reactivo. ¿Ya? Yo no, lo voy a mostrar, no lo mostré, pero lo voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa si yo trato de ocupar un input fuera de un, digamos, de un ambiente reactivo? Aquí simplemente voy a tirarle un print y voy a tratar de correr esto. Para que vean el error. Y aquí me sale que la operación no fue permitida porque no estoy en un contexto reactivo. ¿Ya? Entonces, por eso siempre tienen que ocupar valores reactivos con funciones reactivas. Ya, sigamos. Eso fue como una introducción a Shiny, ¿ya? Es bastante básico y simplemente con esos elementos ya pueden empezar a construir aplicaciones web reactivas. Ya, ahora vamos a hablar de bases de datos, ¿ya? ¿Cómo ocupar bases de datos con R? El primer paquete que vamos a ver es el paquete DBI, ¿ya? Lo que hace el paquete DBI es, se puede decir, es agnóstico a cualquier tipo de motor, ¿ya? Cualquier tipo de motor que nosotros queramos ocupar para interactuar con base de datos, tiene que implementar todos los métodos de DBI. Entonces, yo no me preocupo del motor, simplemente ocupo los métodos de DBI para interactuar.
lo que sí tengo que hacer es que cuando yo creo mi objeto que se conecta a la base de datos, tengo que decirle qué tipo de driver es. Pero los métodos van a ser iguales para todos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero interactuar con un Postgres, lo único que tengo que hacer es que cuando creo mi conexión, decirle que es de tipo Postgres, y nada más. ¿Ya? Voy a ver un ejemplo acá. Ya. Ya van a sentar porque es más código esta parte. Entonces, simplemente acá llamo a la librería DVI, que es la que implementa todos los métodos, y llamo la librería del driver específico de la base de datos a la cual yo me quiero conectar. Luego creo una conexión. Para crear esa conexión ocupo el método dbConnect, que toma como argumento el driver, en este caso un Postgres, el nombre de la base de datos, y bueno, los otros, digamos, argumentos que son el user, el password, el host y el port. ¿Ya? Entonces yo creo esto. ¿Cómo? Sí, dale. Ya. Perdón, todavía tenía corriendo una clase. Ya. Entonces, llamo a las dos librerías y lo primero que hago es conectarme. Ya. Entonces esto crea un objeto de tipo conexión, aquí lo vamos a ver, y que está conectado a esta base de datos, que tiene esta dirección. ¿Ya? Luego puedo ver con las distintas, digamos, funciones, puedo ver lo que hay en esa base de datos. Por ejemplo, puedo ver con list table, puedo ver las distintas tablas que están en la base de datos, y después puedo seleccionar una tabla y ver las distintas columnas que tiene esa base de datos. ¿Ya? También puedo hacer queries, ¿ya? Con la función dbGetQuery, que toma como primer argumento la conexión, y luego, digamos, la query, la consulta que queremos hacer. ¿Ya? Es bastante fácil. Luego, para crear tablas, podemos ocupar la función dbWriteTable, que toma como primer argumento la conexión, el nombre de la tabla y el valor que queremos escribir. En este caso voy a ocupar esta base de datos, que es el mtcars, que no sé si lo conocen, pero es muy típico, que viene por default en R, y lo voy a escribir en mi base de datos. ¿Ya? Entonces ahí lo escribí para ver si realmente aparece. De nuevo voy a ocupar el método db para listar las tablas, y ahora aparece la tabla cars. ¿Ya? En general, el comportamiento de esta función es bastante amigable, pero si tenemos problemas y queremos, digamos, queremos especificar el tipo de datos que queremos escribir, se puede hacer con el argumento field types. Acá, digamos, porque sí quiero, en vez de que sea, esto lo escribe como número, lo toma como número, pero ahora quiero que lo tome como texto. Entonces yo hago así, le especifico el nombre de la columna y el tipo de dato que quiero que sea, y lo va a escribir de esa manera. ¿Ya? Ya, aquí, ¿cómo se llama? Podemos hacer distintos tipos de queries. Aquí puedo hacer, ¿cómo se llama? Filtrar simplemente lo que yo quiero sacar y me va a traer eso. ¿Ya? Los métodos son iguales para todos los motores. Aquí. Ya. Aquí me está tirando un error, porque ya existe, digamos, la tabla cars, que ya la había creado. Pero yo le quiero agregar digamos, esta nueva fila que creé, que le puse router, se la quiero agregar, pero no me deja. Para que me deje este método, digamos, agregar una nueva fila, aquí tengo que ocupar digamos, argumento que tenga el valor igual a true. Entonces ahí me va a dejar, y ahora me deja, digamos, escribir
una fila nueva. Para ver si realmente la escribió, aquí antes, si se acuerdan, esta tabla tenía 32 filas y ahora tiene 33, que esta que es la que yo creé. ¿Ya? Ya, también, aquí se puede filtrar y también podemos ocupar el método dbExecute para generar queries que hagan updates, hagan inserts, digamos, todo lo que es escribir tablas ya con argumentos más específicos, se puede hacer con el método dbExecute, ¿ya? Que toma la conexión nuevamente y el statement. Acá, por ejemplo, lo que quiero hacer es que setear, digamos, el argumento card igual a 100, esta columna, cuando sil, la columna sil, esta columna sea igual a 8. Entonces aquí, ahí lo que me dice es que cambió 15 filas. Entonces, para ver si efectivamente ocurrió, llamo a la tabla, y ahí me cambió todos los que tenían sil 8, me lo dejó en 100. Ya. También, ¿cómo se llama? Podemos agregar columnas, también con dbExecute. Acá quiero agregar una columna que se llama eficiencia, para ver si realmente me la creo. La voy a ver. Y aquí me creo una columna que se llama eficiencia. Si se ven, ocupan el mismo lenguaje, digamos, de Postgres, pero en R, ¿ya? Esta columna no tiene nada, entonces, ¿qué voy a hacer? Le quiero agregar valores. Nuevamente ocupo dbExecute, la conexión, y el statement que quiero ocupar para crear. En este caso, quiero que mi eficiencia sea alta cuando miles per gallon sea mayor que 21. Entonces, ahí me dice que cambió 12. Y el resto de las columnas las voy a dejar como baja. Si es que el valor es null, lo voy a dejar como baja. Entonces, nuevamente veo mi tabla, se hizo lo que yo le pedí. Y aquí llené esa columna con alto y bajo dependiendo del valor de miles per gallon, MPG. Ya. Esto es importante. Al final, cuando yo termino de hacer todo esto, tengo que cerrar la conexión, ¿ya? Si es que no cierro la conexión, la dejo abierta, esto puede enlentecer mucho mi misma base de datos y cualquier aplicación que yo esté corriendo. Entonces, al final, cuando yo termino de hacer todo lo que quiero hacer, ocupo el método dbDisconnect y le paso la conexión que quiero desconectar. Y ahí ya no estoy conectado. Entonces, si es que quiero llamar cualquier cosa, no me va a dejar porque la conexión ya no es válida. ¿Ya? Ese es el paquete de DBI, ¿ya? En resumen, es un paquete que me deja manejar cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de driver, perdón. Ese es el ejemplo que vimos recién. Ya, ahora voy a hablar del paquete de dplyr. Como yo les comenté, R, una de sus fortalezas es la manipulación de datos. Y el paquete especializado para manipular datos es dplyr, ¿ya? La gracia de esto es que nosotros podemos ocupar dplyr en vez de queries para interactuar con bases de datos, ¿ya? Podemos ocupar el lenguaje de dplyr para interactuar con bases de datos. Esa es la gracia, ¿ya? No sé si alguien acá ha ocupado ese paquete, ¿no? Ya, escucha. Yo lo ocupo todos los días y la mayoría de las personas que conozco que son data scientists probablemente es el mejor paquete para manipular datos, ¿ya? Esa es la gracia. Lamentablemente no tengo tiempo para venderles el paquete para decir lo bueno que es, pero me van a tener que creer. Es de las mejores herramientas que existen para manipular datos, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior, pero voy a ocupar ese paquete y voy a ocupar el lenguaje de dplyr. No sé si, no lo sé, no sé a qué te refieres con ORM, no sé qué. Ahora vamos a ver cómo se ocupa, ¿ya? Las principales funciones de dplyr son funciones de agregación, de filtro y de orden. Ya, entonces, ahora llamo de nuevo a mi paquete, DBI, al paquete del driver en particular, y a la librería tidyverse, que tiene, digamos, muchos paquetes en sí, y entre ellos tiene el paquete de dplyr. Entonces, nuevamente me conecto, le paso, digamos, el driver al driver a mi conexión,
el nombre de mi base de datos, el user, el password, el host y el puerto. De paréntesis, esta base de datos es del Banco Mundial. Yo bajé la base de datos del Banco Mundial y la subí a un RDS en AWS. ¿Ya? Después voy a subir todos los códigos para el que quiere jugar y probar, lo puede hacer. ¿Ya? Entonces ahí me conecto. Espérate, corrí. Ya, ahí estoy conectado. Verificar. Ahí estoy conectado. Nuevamente veo las tablas que hay. Y el primer método que les voy a mostrar de Plir es el método TDL, ¿ya? Este método es muy bueno, me encanta. ¿Por qué? Porque lo que hace es evitar, digamos, traerme la tabla cuando no la necesito. Lo que hace este método es crear un puntero hacia la tabla, sin traérsela, ¿ya? Cuando yo ejecuto este comando, ¿ya? La tabla todavía no existe en mi memoria. Simplemente creo un puntero, ¿ya? Mira, voy a tratar de mostrar a lo que me refiero. Si llamo a este objeto, ¿ya? Esto que está acá no es una tabla, es simplemente algo que apunta hacia allá, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve esto? Que, por ejemplo, hay tablas que son muy grandes, quiero ver lo que tiene, explorarlo un poco, no necesito traerme todos los registros, simplemente ocupo este puntero y voy viendo lo que necesito, ¿ya? Esto ocupa el principio de lazy evaluation, ¿ya? Que espera hasta último minuto para traerse los datos, ¿ya? Esto es especialmente útil cuando tenemos bases de datos con millones y millones de registros, ¿ya? Entonces, voy a crear dos punteros, uno para la tabla Edu World Bank y otro para la tabla Edu Summary. Entonces, nuevamente, empiezo a ocupar el lenguaje de Plir, ¿ya? Lamentablemente yo sé que, o sea, como acá no lo conocen, van a tener que creer que es bastante bueno, pero aquí en vez de hacer, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es traerme los primeros 5 registros, ¿ya? O sea, no me los traigo, como los dije, no me los traigo realmente, simplemente estoy haciendo una query que cuando yo la llame va a traer los 5 registros, pero por ahora me está mostrando como un preview, ¿ya? Si yo quisiera hacer esto, digamos, con lenguaje SQL, esta sería la query. Entre paréntesis, todo acá está en SQL, ¿cierto? O sea, ¿sí? Ya. Entonces, esta sería la query. Por ejemplo, y una vez que yo ya digo, ya, esto es lo que me quiero traer, tengo que llamar el método collect, y recién ahí me voy a traer los datos, ¿ya? Entonces ahí, si se fijaron, ahí recién creó el objeto DS1. Antes no existía nada en mi memoria, ya era simplemente un puntero. Esto, aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, funciones de agregación pueden ocupar la función summarize, ¿ya? Para ver el total de registros de esta tabla, ¿ya? Esta es la tabla que tiene países y distintos indicadores económicos. Quiero ver cuántos registros tiene. Yo sé que tiene harto, entonces se demora un poquito. Tiene alrededor de 8 millones, o 5 millones. Pero tiene del orden de millones, entonces por eso se demora un poquito en traer. Tiene 5 millones de registros. Entonces imagínense traerse toda su memoria, manipularlo, es bastante pesado. Entonces ese es el poder, digamos, de Plir, ¿ya? Aquí nuevamente les voy a mostrar cómo sería la query, ¿ya? How to fit in a pattern in FL Studio. So I want to fit in this pattern 3 here. So how do I go about doing this? Well, all you have to do is open up the channel rack and then make sure the instrument... Con la otra tabla que es el DF Edu World. Bueno, aquí les voy a mostrar queries un poco más compleja, ¿ya? Aquí quiero agarrar esta tabla, filtrarla, que solamente me traiga Chile y del año 2016 y que me diga cuántos registros tiene de eso. Está demorando un poquito. 87 registros, ¿ya? La otra gracia digamos, de Plir es que el código es bastante más simple que el de SQL. Por ejemplo, acá yo quiero hacer un anti-join entre estas dos tablas, entre los dos punteros que yo haya hecho, y simplemente digo anti-join a esta tabla. Si yo quisiera hacer esto en SQL, aquí les voy a mostrar con el método showQuery qué es lo que tendría que escribir. Este es todo el código que tendría que escribir para hacer exactamente lo mismo que hago en una línea, ¿ya?
Y ojo, acuérdense, yo no me estoy trayendo la tabla, esto sigue siendo un puntero, ¿ya? La única manera que me traiga esta query es que yo le ponga al final collect. Después vamos a ver más ejemplos de eso. Aquí si quiero hacer también un semi-join entre dos tablas, das al tiro, pero si yo quisiera hacerlo con una query, es bastante más engorroso, ¿ya? Perdón por ser más jaleo, pero insisto, dplyr es una de las mejores herramientas para manipular datos. Entonces, poder manipular datos en bases de datos directamente con los métodos de dplyr es algo bastante poderoso. Ya, ahora vamos a ver métodos para escribir, porque ahora lo que hicimos fueron simplemente hacer consultas, ¿ya? Entonces, lo primero que hago es crearme una tabla nueva, ¿ya? mtcars2, que la única diferencia con la otra es que tengo models, una nueva columna, ¿ya? Entonces aquí la creo con el método writeTable, le paso la conexión, el nombre de la tabla que quiero crear, con el valor, que era mtcars2. Me dice que ya existe la tabla. Entonces, como ya existe la tabla, lo voy a borrar para que... voy a borrar para que... Lo voy a mostrar después, pero simplemente sí, voy a mostrar que se puede borrar tabla. Ya, ahora sí. Ahora la creo y voy a crear un puntero, ¿ya? A esta tabla con el método tdl. Le paso mi conexión y le paso el nombre de la tabla a la cual quiero crear el puntero. ¿Ya? Se fijan en la misma tabla que estaba antes con la nueva columna models. Ahora quiero crear una nueva columna, hacer algo similar a lo que hice en el ejemplo anterior, pero haciéndolo un poquito más inteligente, ¿ya? En vez de hacerlo, ¿se acuerdan que en la query anterior yo tuve que, digamos, poblar la columna que creé por partes? Primero tuve que hacer un update si era mayor que 21 y después era nulo. Eso lo puedo hacer de una sola ocurrida ocupando dplyr, ¿ya? Lo primero que hago es creo una columna en R, ¿ya? Le voy a poner new call. Perdón. ¿Cuánto? 115. Ya. Ya poco tiempo. Y más encima tengo un error. Así que, mira, voy a subir el código. Esta es la parte que en el fondo puedo escribir tablas, ¿ya? Esa sería la gracia de dplyr, ¿ya? Por último, lo último que, digamos, quiero hablar de conexiones antes de ya mostrar el ejemplo final, es el manejo de conexiones. Como yo le expliqué antes, nosotros cada vez que creamos una conexión a la base de datos, al final la tenemos que cerrar. El problema de esto cuando tenemos una aplicación es que tenemos dos opciones. Creamos una conexión cada vez que el usuario de nuestra aplicación hace una consulta, o creamos simplemente una conexión para la aplicación. Cualquiera de estas dos approaches tiene ventaja y desventaja. Si creo una conexión por aplicación, mi aplicación va a ser más rápida, porque voy a simplemente crear una conexión, pero va a ser más inestable. Si se cae esa conexión, voy a tener que reiniciar mi aplicación para que se vuelva a conectar. En cambio, si ocupo el otro approach, que es una conexión por consulta, cada vez que hago una consulta creo una conexión, mi aplicación va a ser bastante más lenta, porque cada vez me va a tener que conectar por hacer cada query, ¿ya? Entonces, para eso aparece el paquete pool, que ocupa lo mejor de los dos mundos. Es un paquete especial para crear aplicaciones, Shiny, que él se encarga de la creación y cerrar las conexiones. En vez de, nosotros nunca más nos tenemos que preocupar de eso, ¿ya? Ahora vamos a mostrar el ejemplo de esto, lo voy a mostrar con el ejemplo final. Y como queda poco tiempo, les voy a mostrar la aplicación que vamos a hacer. Aquí, borrar todo. Ya. Primero les voy a mostrar la aplicación que vamos a hacer ahora, digamos que ya la tengo arriba, pero la vamos a hacer paso a paso. Es una aplicación bastante simple, que ocupa los mismos datos que ya vimos recién, que es la del Banco Mundial, ¿ya? Es una aplicación que uno puede elegir cualquier país del mundo, ¿ya? Yo tengo por default elegido Perú, Argentina y Chile, y puede elegir cualquier, digamos, indicador económico, ¿ya?
Voy a mostrar. Si elijo, no sé, puedo elegir otro país, Liberia, y me va a aparecer también los datos de Liberia, o no sé, Macedonia. Y va a la base de datos en tiempo real y me va a buscar los datos de Macedonia, ¿ya? Lo mismo con los indicadores. Ahora, la gracia de esto también es que esta aplicación, la gracia es que muestre, digamos, lo que estoy viendo. En este caso, si yo selecciono este indicador económico, ya de Argentina, lo puedo comparar también con el de Chile, ¿ya? Y si quiero comparar también otro tipo de indicador, también puedo, ¿ya? Entonces, y lo puedo hacer con todos los países que quiera y con todos los indicadores que quiera. Es una aplicación bastante simple, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo construir esta aplicación y cómo subirla, ¿ya? Ojalá alcancemos. Ya, entonces, lo primero, ya, entonces aquí está la aplicación. Ya, lo primero que les voy a mostrar es el objeto global, ¿ya? Recuerden que el global, la gracia que tenía es que todo lo que yo creo acá es visible tanto a la UI como al server. Entonces aquí voy a poner todas mis librerías, mi conexión, porque quiero que sea visible tanto al server como a la UI, y en vez de ocupar la función dbConnect, que es del paquete DBI, ocupo digamos la función dbPull. Y al final escribo esto, ¿ya? Y esto se va a encargar de crear conexiones y cerrarlas de manera inteligente. ¿Ya? Como queda poco tiempo, no voy a intentar explicar la lógica, pero los que tengan preguntas después las puedo explicar, ¿ya? Pero lo hace de manera automática. Y además voy a crear punteros a distintas tablas de mi base de datos, ¿ya? Ya, entonces, ese es el global. Después la UI. ¿Cuánto queda, Daniel? Ya, en mi UI, la única diferencia que va a tener con la otra al principio es que en vez de ocupar Fluid Page, voy a ocupar esto, que es una UI más bonita, ¿ya? Es la única diferencia. Es un paquete y no hay ninguna ciencia con eso, ¿ya? Y en el server, por ahora lo voy a dejar vacío, ¿ya? Voy a ir construyéndolo paso a paso. Entonces, esta es la primera. El global, todos los elementos que necesito ocupar. En la UI, cómo va a ser mi layout. Y en el server, por ahora, nada. ¿Ya? Entonces, corro esta aplicación. Y no tiene nada. Simplemente tiene un layout que es un poquito más bonito que el que vimos al principio. Ya, en la segunda etapa de la aplicación, vamos a construir la GUI. Entonces voy a comentar esto. Y aquí se pone un poquito nomás más complicado. Ya, entonces, lo que voy a hacer es agregar elementos en cada parte de mi layout. Por ejemplo, en el header, que se llama dashboard header, le voy a poner un título, ¿ya? Después voy a crear voy a crear inputs, ¿ya? Que son los inputs donde puedo seleccionar países, que toma los argumentos del ID, el nombre que quiero que aparezca, digamos, la lista de países, que eso lo va a buscar de una base de datos que está en el global, los países que selecciona por defecto, y es un argumento que me permite seleccionar múltiples países a la vez. De manera similar, voy a crear otro objeto select input, pero con los indicadores económicos, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Y en el cuerpo de la aplicación, voy a crear la tabla y el gráfico, ¿ya? Entonces, ahora, esto sería como quedaría la aplicación en esta etapa. Entonces ahora no está mostrando nada, porque mi server no tiene nada, simplemente crea los inputs, y el server por ahora no tiene nada. Entonces ahora nos vamos a enfocar a crear la parte del server. Entonces voy al server, y voy a la segunda versión del server, ¿ya? Esta parte es más compleja, entonces la dividí en más etapas. Entonces, lo primero que hago, ¿se acuerdan del objeto reactivo? Voy a crear un objeto reactivo que en este caso va a ser la tabla, porque la tabla la voy a ocupar para crear, digamos, los gráficos, ¿ya? Y no quiero tener que, cada vez que creo un gráfico, tener que traerme una tabla. Entonces voy a hacer un paso intermedio, creo un objeto de tipo reactive, y voy a crear esta tabla, ¿ya? Entonces lo único que estoy haciendo es crear la tabla, ¿ya? Con la función render data table, ¿ya? Entonces aquí, simplemente ahora vamos a agregar un paso más, que es crear la tabla, ¿ya? Aquí creé la tabla, puedo agregar países, entonces la tabla se va a actualizar, pero todavía no muestro ningún gráfico. Entonces ahora
En la siguiente etapa, vamos a crear un gráfico. Ya. Entonces, esta parte ya la vimos, el objeto reactivo, crear la tabla, y ahora vamos a crear el gráfico, ¿ya? La primera parte para crear el gráfico, bueno, como ya le había comentado, llamo a la lista de outputs, en este caso el identificador del gráfico es selected series, y ocupo un render plot. Acá estoy ocupando la función rect, que lo único que me dice es que no corras nada o ejecutes nada de este código, a menos que tengas esto. Y este es el input que yo selecciono de la tabla. Si se fijan, este input nosotros no lo creamos. Es un input que se crea automáticamente cuando creamos la tabla. Y este es el nombre que tiene por default, que se llama Selected Table Rows. Y lo único que hace es entregarme el número de fila que yo selecciono, ¿ya? Entonces con eso, con esa fila, yo voy a seleccionar un país y un indicador, y por ahora es solamente eso. Entonces, para mostrarle antes de crear el gráfico, simplemente voy a hacer un print de lo que está pasando cada vez que yo aprieto en la tabla, ¿ya? Aquí vamos en la aplicación al lado, todavía no se va a crear mi digamos, plot. Se fijan que aquí queda como un espacio blanco, todavía no lo hemos creado, y aquí cada vez que yo aprieto, se fijan acá en consola me muestra lo que yo seleccioné. Al principio seleccioné solamente el 3, la fila 3, después la 3 y 5, los países Chile y Perú, y los indicadores aparecen ahí. ¿Ya? Entonces vamos a la cuarta parte. Aquí voy a comentar esto. Voy a comentar esto. Ya. Y ahora vamos a la cuarta versión, que es prácticamente la última. Y ahora sí vamos a crear, digamos, nuestro gráfico. Y para crearlo, lo que hago es tomar, digamos, el país o los países seleccionados, el indicador seleccionado, y crearme una serie de tiempo, ¿ya? La serie de tiempo, para crearla, tomo los valores, en este caso los indicadores, y tomo esta tabla, ¿ya? Que es una tabla, la de 5 millones de registros que vimos antes, y yo no me la quiero traer toda. Simplemente me voy a traer lo que selecciona, digamos, el usuario, ¿ya? Con esta función filter, de la columna del indicador, tráeme simplemente lo que está acá, ¿ya? Que es lo que habíamos seleccionado acá. Y de la columna country, tráeme simplemente lo que seleccionó el usuario, ¿ya? Y esto lo único que va a hacer, va a crear la tabla, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar la tabla que crea. Todavía no creamos el gráfico. Para ir paso por paso, para entender la lógica de la aplicación. Entonces ahora, en vez de mostrarme los gráficos, los valores que selecciona el usuario, lo que me muestra acá el print es la tabla que crea, ¿ya? En este caso seleccioné Chile y una serie de tiempo, digamos, de lo que gasta el gobierno en educación, ¿ya? Si selecciono también Argentina, lo mismo, pero con Argentina, ¿ya? Pero esta tabla todavía no muestra ningún gráfico. Entonces, en la versión final, en la versión 5, vamos a tomar esa serie y vamos a crear un gráfico. Ya, espera, antes voy a agregar de una. Entonces ya, aquí está la tabla que creamos de esta serie y se lo pasamos a una función que se llama ggplot. Lamentablemente no tengo tiempo para explicarle lo que hace esta función, pero esta parte del código lo único que hace es tomar esta tabla y crear un gráfico, nada más, ¿ya? Si fijan acá, la tabla que les mostré antes la pasa como argumento. Entonces aquí sí creamos el gráfico, pero el gráfico no está tan bonito como antes. Ahora vamos a ver por qué, pero lo crea, ya, no tampoco está tan feo. Aquí en la última parte del código lo único que hago es cosas cosméticas, que en el fondo es la gracia también de estas librerías que son súper flexibles y me dejan hacer lo que yo quiera prácticamente con los gráficos, con las tablas, y simplemente le voy a agregar aquí, todo esto es simplemente para agregarle cosas que se vean más bonitas, ¿ya? Como les dije, todo esto lo voy a subir para que lo vean, y está parte por parte.
Y aquí está ya el gráfico más bonito, transparente. Aquí estoy viendo solamente de Chile, si quiero agregar un país, agrego Argentina. Y ahí está. ¿Cuánto queda, Daniel? Ya, entonces en 2 minutos les voy a explicar la última parte, que es cómo subir nuestra aplicación a Shiny. ¿Ya? Ya, se los te cuento. Ah, ya. Ya, entonces para crear para subir mi aplicación que creamos con R, lo primero es crearse una cuenta en esta página web, ¿ya? Luego instalar la librería RConnect en R, ¿ya? Y luego en la página, lo voy a mostrar ahora, se van a esta parte de la página web, mejor lo voy a explicar, más fácil, ¿ya? Ahí está aquí yo estoy en la página, yo ya tengo una cuenta, ¿ya? Bueno, voy a bajar esto. Entonces aquí yo ya tenía aplicaciones. La aplicación que creamos ahora se llama SQL SAT, ¿ya? Y aquí también pueden ver distintas métricas de quién la está ocupando, distintas cosas, ¿ya? Esto es gratis. Hay una versión paga que tiene más cosas, pero lo que hemos visto todo es gratis. Entonces aquí en su nombre de usuario van a la parte que dice tokens, add token, perdón, este no, sí lo mira. El primer token que le aparece le ponen show, le ponen show, después le ponen show secret, seleccionan todo, lo copian y en consola lo pegan, y eso lo que está haciendo es vincular su cuenta de Shiny Apps con su aplicación que construye en su computador, ¿ya? ¿Se ocurrió? Y para publicarla finalmente, se van a esta parte, a este circulito, y le apretan, seleccionan todos los archivos, que en este caso son todos. Aquí no alcancé a explicar esto, pero en el fondo los archivos tienen que seguir esta estructura, todas las aplicaciones tienen que seguir esta estructura, la UI, el server y el global. Si lo cambian, no funciona los nombres, ¿ya? Y le dan publish. Entonces ahí se demora un poquito, está subiendo la aplicación, y cuando termine va a mostrar va a abrir un web browser con la aplicación ya subida en el servidor de Shiny, ¿ya? Ustedes pueden, digamos, manipular qué tan poderoso es el servidor y todo eso, dependiendo del tipo de cuenta, pero en la versión gratis creo que pueden tener hasta 1 GB de RAM, cumple su función. Yo en Entel creé una aplicación en la versión gratis varios meses y fue bastante funcional. Ya cuando hubo muchos usuarios tuvimos que ir digamos, ocupar la versión paga. Ya, esto se demora un poco porque por debajo lo que está haciendo, lo que hace el servidor Shiny, identifica todas las librerías que nosotros estamos ocupando, ¿ya? Y las tienen que instalar. Entonces la primera vez se demora más, pero una vez que ya hace eso, nunca más lo va a volver a hacer. Entonces, después cuando abran su aplicación desde un browser, va a ser mucho más rápido. Ahí se fijan, está instalando los paquetes. Esto lo hace solo una vez. Se está demorando un poquito. Sí, no, sí, es que se demora por los paquetes. Al principio se demora. Y ahí está casi listo. Entonces ahí me abrió, digamos, mi aplicación. Y esta aplicación ya está subida. Si este link se lo pueden pasar a cualquiera y se va a poder meter a la aplicación y hace, digamos, todo lo que nos construimos, ¿ya?
La gracia de esto, por lo menos en la experiencia, es que generalmente cuando ustedes hacen un proyecto de datos, de modelo y todo eso, tienen en general dos opciones. Una que es entregar algo un poco charcha, un Excel, ¿ya? Y la otra opción es ya desarrollar un dashboard que ya cuesta mil y miles de horas. Esta es la solución intermedia, ¿ya? Es rápida, fácil de usar y cumple bastante bien su función. Lo digo por experiencia propia. Si pudiera, me encantaría poder mostrar la aplicación que yo hice, ya, digamos, para mi empresa, pero no me deja. Y eso es. No sé si tienen, aquí están todas las referencias, con todos los tutoriales para los que se quieren meter más. Y no sé si alguien tiene preguntas. ¿No? Eso. Ya, muchas gracias.